Ayer hemos visto un abrazo, no sabemos si eso está coordinado, digitado, orquestado. El abrazo parece más de la corrupción, ¿no? Ese abrazo que se ha dado Dina Boluarte, que la vemos en actividades públicas. Ya la señora Boluarte no sale solamente una vez al día o cada 2 días, pero no. Empezó con el gatito ronrón, empezó después con las matadorcitas, después recordemos que también estuvo recibiendo a este chico que ganó la medalla de bronce en los Olímpicos en París, Stefano Pesqueira, y en una serie de actividades públicas. Hoy también estuvo en Jaén, me parece, la presidenta, ayer también el mismo ministro, en medio de estas denuncias bastante graves, que desdibuja, por supuesto, cada vez más la imagen del ministro del Interior, el señor Santibáñez. Se hablaba de unos audios que había grabado, recordemos, en un chifa, el agente Culebra, alguien que era muy cercano, muy amigo del ministro del Interior, y que reveló muchas cosas que evidentemente el Palacio de Gobierno no quería que nos enteremos. Primero, el poder que tiene la presidenta Dina Boluarte sobre sus ministros, en la toma de decisiones, en el pedido de desactivar la DIVIAD. Sí, así es, y tampoco implica también ninguna toma de reacción, ni de cambio, ni de mejora, ni de querer atender la situación de inseguridad que vivimos, y de cómo se está normalizando la extorsión, ¿no? Esto que estamos viendo con los famosos chinos, y en realidad el titular hoy, por ejemplo, de la República, que es decir, el 40% de las líneas de transporte en Lima están extorsionadas y están pagando cupos, ¿no? Algo que antes creíamos lejano, en algunos casos, en algún momento solo en Trujillo, ¿no? Bueno, ya es una realidad, y es una realidad nacional. A los empresarios ni a los microempresarios, sino ahora sin ninguna pena, sin un desparpajo, para justamente acrecentar esta extorsión, disparan al mismo bus con pasajeros dentro. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Es un tema bien grave, es decir, para poder justamente desarrollar la actividad económica se necesitan 2 cosas básicas, ¿no? La seguridad jurídica, que no tenemos, y ahora la seguridad a secas, ¿no? Digamos, ya todo el mundo tiene temor. Creo que también salió una encuesta que hay más del 90% de ciudadanos, pues, tiene temor incluso de caminar en la calle, ¿no? O sea, ya estamos en una situación donde estamos normalizando un clima de inseguridad y de miedo por lo que está pasando, ¿no? En cualquier lado te roban y las bandas criminales, las redes criminales están avanzando mucho más, ¿no? Ahora, este abrazo que ha sido muy cuestionado, bueno, es una raya más al tigre, ¿no? Es lo que finalmente hace que esta percepción de que la presidenta tiene un arreglo con ciertos sectores en el poder para que su permanencia en Palacio de Gobierno se extienda hasta el 2026, y que todo aquello que pueda significar vulnerar su continuidad en Palacio, ella no va evidentemente a hacer lo que debería ser un mandatario en cualquier país que se precie democrático ante una denuncia tan grave. Estamos hablando acá que el ministro del Interior, la denuncia que se hace, él da mucha información con respecto al poder que tiene Dina Boluarte en la toma de decisiones de los propios ministerios que deberían actuar de manera autónoma. Claro, digamos que la única agenda de la presidenta es, digamos, asegurarse estar ahí lo más largo tiempo posible en el sillón presidencial, porque sabe que cualquier salida, digamos, del poder implica automáticamente para ella la posibilidad de cárcel, ¿no? Y en ese sentido va a hacer lo que tenga que hacer, y ella es una mesa de parte, es una especie de títere, pues, de otros agentes que en realidad son los que toman las decisiones. Básicamente yo diría que los que tienen el poder en el Perú hoy en día, del Ejecutivo y el Legislativo a la vez, son simplemente Keiko Fujimori y César Acuña, ¿no? El señor Acuña, sin ninguna pena, ¿no? Sin ninguna pena en realidad da a conocer el poder que tiene, ¿no? Tienen a ministros en el gabinete, congresistas que tienen mucho poder en el Parlamento y que hacen y deshacen, ¿no? Lamentablemente. Sí. Y a pesar de todo ese poder que tiene, no le han renovado la visa, ¿no? Tiene como 4 años sin renovar la visa. Justo ayer salió una nota si no me equivoco, en el ABC de España, de Paolo Vaz, en ese sentido, ¿no? A pesar de todo el dinero que tiene, justamente Estados Unidos está en alerta sobre los orígenes de su fortuna ilícitos, y en ese sentido no le otorgan visa, ¿no? Puede viajar incluso hasta la China, como recientemente fue para firmar un convenio con Huawei y demás, o conocer las empresas, etcétera, etcétera, pero bueno, a los Estados Unidos, a pesar de su poder,
no le permiten el ingreso por todo lo que el riesgo, ellos también saben que el riesgo que implica, ¿no? Esta denuncia que se ha dado a conocer en las últimas horas, la cifra astronómica que gastaría la presidenta Dina Boluarte en tener asesores. 24 asesores supuestamente tiene la presidenta Boluarte, que no sabemos qué tan bien la asesoran, porque la señora Boluarte, cada vez que se dirige a la prensa, ella solita, digamos, se hace daño, no necesita enemigos. La señora tiene un mal manejo ante cámaras, un mal manejo sobre cifras, un mal manejo en realidad sobre temas que son importantes para la ciudadanía, y termina siendo objeto hasta de burlas. Esta información, ¿qué te parece, Eduardo? La cifra millonaria, en realidad habla que se gastan millones solamente en los asesores que tiene la presidenta. Bueno, es curioso porque siempre acusan, digamos, al gobierno anterior de estar lleno de consultorías, de asesores que no valen la pena, incluso con este mote o calificativo de los caviares, ¿no? Los caviares que solo viven del Estado. Y bueno, el Ejecutivo cae exactamente en lo mismo, ¿no? Y más en ese sentido, ¿no? Que simplemente es un pago de favores y hace todo lo que sea por el sostenimiento de alguna cúpula o algo de apoyo mínimo, ya que la ciudadanía no tiene ninguno, para sostenerse en el poder, ¿no? Y básicamente es eso lo que estamos viendo, ¿no? Pero la asesoran mal, ¿no? Porque Dina Boluarte, lejos de incrementar su popularidad, cada vez la disminuye. Sí, o sea, de hecho, digamos, creo que el mejor consejo que le dieron es no hablar, ¿no? Porque cada vez que hablaba se metía en un lío mayor, ¿no? Empezando y se guardó 100 días ante la prensa. Exactamente, ¿no? Esa vez que también, me acuerdo, conversamos en el momento, digamos, el consejo que probablemente le dieron en ese momento fue salgamos a declarar. De alguna manera ella no habló, hablaron los ministros de este costado para evitar que le hagan pues los reportajes de 100 días sin hablar, ¿no? Y eso es, sí, sin duda, no tiene muy buenos asesores, ¿no? Y ahora incluso se vocea que Eduardo Guerrero, que era uno de esos asesores de comunicación, ¿no? Digamos, vuelva, pero a dirigir el IRTP, ¿no? Está voceado por ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa al respecto. El ministro de Interior se siente empoderado, ¿no? Y si había alguna duda de repente de su permanencia en el gabinete ministerial, esto ha quedado completamente desvirtuada con ese espaldarazo, ese abrazo que le dio en la víspera la presidenta Dina Boluarte. Un ministro que no lo vemos muy preocupado por programas o políticas que vayan a hacerle frente a la terrible criminalidad e inseguridad ciudadana que cada día cobra más víctimas, y no lo vemos enfrascado en temas que son realmente preocupantes y cuestionables. Querer bajarse una unidad de la Policía Nacional como es la DIVIAC, enfrentarse con el propio Ministerio Público, porque lo dice abiertamente ayer en este acto público en Jaén. Él dice que están un ministro que le es incómodo, menciona el señor Santibáñez, porque se enfrenta al Ministerio Público. Eso no es el papel del Ministerio del Interior, enfrentarse al Ministerio Público. Ahora, por su parte, el coordinador de fiscales del Ministerio Público le ha respondido, y no ha sido justamente una respuesta satisfactoria para Santibáñez, porque le echa la pelota que si los fiscales no están sentenciando o haciendo bien su trabajo con respecto al tema de la criminalidad, pues la policía tampoco hace nada en atrapar estas bandas. Sí, y no lo va a cambiar por la sencilla razón que es un testigo clave y podría, digamos, dar mucha información sobre los huayques en la sombra. Y recordemos que el talón de Aquiles de la presidenta es su hermano, ¿no? Entonces ella va a hacer todo para proteger no solo a su hermano, sino a ella misma, que estaría involucrada en esta situación. Claro, no puede ser acusada en estos momentos, pero si avanza más en la investigación, van a llegar a ella sin duda alguna, ¿no? Mira, la respuesta de parte del abogado de Dina Boluarte es que el ministro Santibáñez, todo supuestamente bravucón o bufón, digamos, utilizó el nombre de la presidenta Boluarte sin su consentimiento. Que no descartan que sea la voz, o sea, ya no es que es una voz creada por inteligencia artificial, que de repente fue Carlos Taveras que lo imitó y todo eso que se dijo de primera mano, de primera fuente, sino que ahora, si es su voz, utilizó mal el nombre de la presidenta, se atribuyó el usar el nombre de la presidenta sin su consentimiento. Sí, son excusas absurdas, la verdad, y que creo que se van a caer muy pronto, ¿no? Pero lo principal aquí es que esta situación que vemos, como tú dices, nos deja desprotegidos porque no tenemos ningún lineamiento por parte de la Policía Nacional ni qué hacer. Y a su vez estamos desperdiciando, pasando el retiro, ¿no? Y sacando a nuestros mejores oficiales, ¿no? Los más capacitados, como tú bien dices, en el caso de la DIVIAC, ¿no?
ni tenemos ningún lineamiento de cómo combatir justamente lo que estamos viviendo, ¿no? Que es el alza de la extorsión, de las redes criminales, ¿no? Pareciera que la misma institución policial se estuviera metiendo cabe, ¿no? Y debe ser una situación muy complicada hacia el interior de la institución, ¿no? Porque también hay buenos policías y digamos, yo estoy seguro que la moral en la institución debe estar en sus peores momentos, ¿no? Y no se sienten representados seguramente con este ministro que tenemos, ¿no? Que él dice que a la prensa le gusta la peliculina, pero en realidad, valgan verdades, parece que a él manejara muy bien la peliculina, o le gustaría más a él la peliculina. Sí, y probablemente tampoco con varios de sus generales, ¿no? Como, digamos, si no me equivoco, ayer fue el general de la policía, general principal de la policía, que ayer declaró pues que en el mismo tono, ¿no? Que la prensa, digamos, está en otra cosa, que ellos han hecho como han desbaratado como 4.000, algo así, dijo, ¿no? Como 4.000. Pero no damos noticias positivas, ¿no? Quieren regular también el trabajo de la prensa, ¿no? No informes esto porque esto es crear peliculina, es una noticia negativa, tienes que informar el trabajo bueno que hacemos. Y eso no es labor de la prensa. La prensa, para eso, creo que es más que claro que están los canales oficiales del Estado, ¿no? Pero la prensa independiente, la prensa tiene que fiscalizar, tiene que no solamente que informar aquello que hace todos los días el Estado en su agenda actividades, no, es también investigar y dar a conocer todo aquello que justamente no se conoce y justamente no quisiera que se conozca, ¿no? Y en ese aspecto, Eduardo, la ministra Jania Pérez, la ministra de Vivienda, ha dado en la víspera unas frases que después se quejan porque terminan siendo memes, ¿no? Parece mentira, pero ella ha pedido a las hermanas, ha pedido en realidad a la población a rezar para que las autoridades no que oren para que no sean tentados, ¿no? No caigan en tentación. Sí, no, ya eso es un absurdo total. Es decir, digamos, lo más importante y serio que tiene un funcionario público es su integridad, ¿no? Y en ese sentido tiene un deber, y ella no puede estar pidiendo que oren por algo que es su función, o sea, digamos, es la renuncia, digamos, a la integridad en la gestión pública, ¿no? Para empezar. Y lo segundo, que es un comentario totalmente, a ella la presentaban como una de las tantas técnicas supuestamente, ¿no? Recuerdo el comentario de López Aliaga como, bueno, es una Pérez de Cuéllar, ¿no? Como diciendo que como es Pérez de Cuéllar, ella no puede ser, digamos, o mala, o corrupta, o antitécnica, ¿no? Y yo creo que también encierra ese comentario, nos demuestra que es un momento de crisis, digamos, multivariable, pero una de esas variables es que no tenemos élites, ¿no? Y alguien que debería ejercer un liderazgo por el cargo que tiene y también por la historia que tiene, por supuestamente su árbol genealógico, nos demuestra pues que no hay ningún referente en ningún lado, ¿no? Estamos sin élites y nuestras élites son bastante ignorantes también. Y creo que Jania Pérez de Cuéllar es el reflejo perfecto de eso, ¿no? Mientras en algún momento recuerdo una portada de un diario que creo que era Perú 21 que decía, no, este es un gabinete. Está demostrando Jania Pérez es que es totalmente, su comentario es fuera de lugar y totalmente antitécnico, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y aparte que ella misma se desdibuja, ¿no? Está pidiendo que recen para que ellos no roben y menciona que ellos están trabajando honestamente, ¿no? No parece precisamente un trabajo honesto que viene realizando el Ejecutivo, al contrario, que cada vez se conoce más detalles de niveles de corrupción vistos también en otros gobiernos, pero nunca con tanto descaro como en este. Claro, porque sumamos a que estamos en un contexto en que se están hablando de supuestos cambios ministeriales, ¿no? Pero digamos, es como cambiar mocos por babas, en el sentido de que, y lo hemos hablado antes en tu espacio también, ¿no? No tengamos ninguna esperanza en que un cambio de ministros implique una mejora, ¿no? Claro. Porque este gobierno, desde el momento en que estuvo involucrado en las 50 muertes, ¿no? Pues se desdibujó, se deslegitimó democráticamente, y en ese sentido lo único viable para abrir algún paso a alguna mejora o algún inicio de cambio pues implica la renuncia de Boluarte, cosa que no va a pasar, y en ese sentido cualquier cambio de ministros es mocos por babas, ¿no? Claro. No. Como lo ocurrido con Leslie Urquiaga, ¿no? La ministra de Cultura, que en el Día del Cine todavía, decide dar un discurso, evidentemente para las masas, bastante cuestionado después de lo que ha hecho el Congreso de la República, ¿no? Como diciendo que se le ha dado
mucho apoyo al cine y acaban de cortar, y la salud, ¿no? la respuesta que recibió de parte de la audiencia fue en realidad pues lapidaria para ella, ¿no? La alargaron, le quiero que se fuera, y una que otra cosa más, no al estilo, por supuesto, de Patricia Chirinos, lo ocurrido en la noche de Barranco. No se le lanzó nada a la ministra, pero sí se le hizo sentir el repudio ciudadano, y eso pasa también con otros ministros, con otras autoridades, con el señor Rodríguez Corima también, con otras personas en el legislativo, como la señora Agüero, ¿no? Que tuvo unas frases infelices y que generó el repudio del Colegio Independencia Americana en Arequipa, y fue literal expectorada en ese lugar, ¿no? Y eso hasta que se replica, Eduardo, en varias circunstancias similares, ¿no? De tal manera que no es que si la gente no sale a las calles es porque acepto y lo que hagas y deshagas en el Perú, no, sino que ya se está buscando otras formas de decirle a nuestras autoridades que no estamos conformes con lo que están haciendo a través de sus decisiones que afectan nuestras vidas. Claro, yo siempre te he comentado que yo no creo que haya polarización alguna, ¿no? Más bien el país, más bien hay un acuerdo nacional en el sentido de que el repudio a este régimen es mayoritario, ¿no? Más del 90% de la población, ¿no? Por poner un ejemplo, en la línea que estabas diciendo con lo de Leslie Urteaga, ¿no? Por ejemplo, esta decisión absurda de querer mover el Archivo General de la Nación, ¿no? Y pasó algo que yo pocas veces he visto, es que historiadores de toda tendencia, es decir, muy conservadores a la derecha, muy liberales a la izquierda, o algunos otros de izquierda, ¿no? Otros progresistas, todos se unieron en oposición a ello, al punto que incluso presentaron una demanda, ¿no? Varios de ellos han presentado una demanda. Y hoy día, por ejemplo, Leslie Urteaga recién ha dado, digamos, un curso contrario, o sea, retrocediendo sobre la situación de la AGN, ¿no? Diciendo que no, que le piden al Poder Judicial por primera vez que recapacite sobre su decisión, y que ellos estarían designando un presupuesto del 2025 para la construcción de, digamos, de lo que se merece, que es un solo recinto nacional propio para el Archivo General de la Nación, como otros países han hecho en sus bicentenarios, ¿no? Pero ha tenido que pasar todo esto, ¿no? O sea, ha jalado un repudio mayoritario de todos los historiadores nacionales. Que va a escalar, ¿no? Y que viene en aumento, ¿no? Porque las actividades públicas donde está Dina Boluarte, hay que decirlo para aquellos que no tienen conocimiento, eso es organizado, generalmente una portátil que la está recibiendo, porque la presidenta Dina Boluarte no se presenta de manera espontánea, o no hay ciudadanos que de manera espontánea participan de sus actividades públicas y se acercan a ella, porque ya hemos visto que donde Dina Boluarte se presenta, recibe todo el repudio ciudadano. Frente a Palacio de Gobierno, lo hemos visto hace unos días, cuando se realizó ese simulacro multipropósito, multidesastre, y cómo es que la poca gente que tenía acceso a la Plaza de Armas, de hecho estábamos por ahí con nuestra productora y pudimos verlo, pudimos ver cómo es que la poca gente que se permitió que estuviera cerca a Plaza de Armas, le gritaba a la presidenta que lárgate, asesina y corrupta, o devuelve los Rolex, y se tuvo que encender las sirenas de estas unidades para justamente no se escuche todo aquello que la gente le hacía llegar a Dina Boluarte. O sea, esto que estamos viendo... Hay un clima autoritario en el aire totalmente, ¿no? Ayer, por ejemplo, también hubo una protesta del SUTEP, y entiendo que un secretario general se encadenó un poste, creo, en la plaza, y fue reprimido y fue detenido arbitrariamente, ¿no? Y eso escaló a tal punto que tuvieron que soltarlo en la tarde, ¿no? Porque no el haberlo puesto tras las rejas, detenerlo, era absolutamente ilegal, ¿no? Pero está criminalizando la protesta, ¿no? Mira lo que pasó en Arequipa, o sea, lo de Arequipa creo que es más palpable, ¿no? Si queremos ponerlo como ejemplo. Las protestas, según los señores del Congreso, a raíz de lo que pasó con Patricia Chirinos, tiene que ser pacífica total. No decir nada, no hablar nada, no lanzar nada, que está por supuesto mal que se lance cosas, nadie tiene por qué agredir a otra persona. Nada, y tienen que ser palabras, digamos, bonitas, por así decirlo, ¿no? Una protesta positiva. Siempre es bien se curioso vuela una cometa y se detiene a los dueños.
siempre es bien curioso que quienes, digamos, no marchan mucho, Ajá. quieran dirigir cómo hacer una marcha, ¿no? Claro, cuando tienen conocimiento, Es ¿no? decir, Pero con sí, las sí, sí, cometas, además, Eduardo, con las ponte- cometas, ¿cómo es posible? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Sí, al punto que te quieren dictar, no usa guantes blancos, Ajá. solo pueden caminar por acá, y En ese tipo de silencio. cosas bastante Como absurdas, niños. ¿no? Que sí, como que nunca hubieran ido a una marcha de Claro, verdad, ¿no? protesta Sí, silenciosa. yo comparto, Gisela, mi preocupación porque no se sabe, como no hay espacios para que justamente ese repudio se canalice, no sé cómo en el futuro se puedan canalizar. Es decir, Sí. pienso yo que las elecciones, incluso sea cuando fuere que hubieran, si es que es el próximo año o finalmente el 2026, no sé si sean el espacio suficiente como para canalizar esa molestia que hay. Y entonces estamos haciendo una ollita de presión que tarde o temprano puede explotar, y no sabemos la forma en que lo haga, y para mí eso es sumamente peligroso, porque para la mayoría creo que ya es un consenso que, digamos, lo que decían las marchas al inicio de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Que esta democracia ya no es una democracia. Entonces, en ese sentido, creo que incluso las urnas puedan quedar cortas, y no sé cómo puede estallar. Yo estoy muy temeroso por esa situación, porque la molestia es masiva, ¿no? Y como tú bien dices, la gente no, al menos en Lima, ¿no? En el sector, digamos, clase media, que está también muy golpeado, no se anima a marchar en vista de todo lo que ha visto Pero que sucedió en otras regiones. lo expresa, ¿no? En las oportunidades que tenga lo expresa, ¿no? El escracheo, claro. Claro. El scratch es, Ajá. digamos, es esta manifestación pública de repudio a una autoridad legalmente elegida, ¿no? Y, digamos, tienen todo el derecho del abucheo popular, y yo creo que eso se merecen más. De hecho, cuando la mayoría de ministros, de autoridades juran, ¿qué es lo primero que hacen? Dicen en su juramento es que si no hago bien, no estoy a la altura, pues que el pueblo me lo demande, ¿no? O sea, es parte de, Claro. es algo que muchos nos quieren vender como que si no fuera así, ¿no? Como que cualquier mínimo abucheo es una agresión, y no es así, ¿no? La agresión es cuando pasa a otros planos, ¿no? Hay otros límites, ¿no? Es bastante conveniente, ¿no? Se usa de forma muy conveniente la agresión a la mujer en el tema político, ¿no? Lo ocurrido con Patricia Chirinos, hubo parte del Congreso bastante pronunciamiento, hubo partidos políticos que se han pronunciado. Entendemos que no está bien, por supuesto, que la señora Chirinos le haya lanzado un vaso. Yo creo que no se puede permitir de una manera, y si ella quiere emprender un proceso legal en contra de la persona que lo hizo, bien. Pero hay otras cosas que se dan también en la política y que significa o no genera ningún pronunciamiento de parte de ningún político. Se insulta a periodistas, se les lanza basura, se les amedrenta, se les acorrala una y otra vez. Está la resistencia que viene haciendo de manera sistemática por años y nadie dice nada. Pero sin embargo, tocan a uno de los representantes de estos grupos de poder y se paralizan, ¿no? Se paralizan todos y dicen, no, la violencia contra la mujer. Todos los días la resistencia, lo hacía de manera muy seguida, afectaba honras y también las casas, y donde sea que encontraran a alguien que no esté de acuerdo con ellos. Sí, hay una utilización de ciertos temas con fines políticos, ¿no? Para tratar de abanderarse de banderas que en realidad no tienen, ¿no? Claro. Un ejemplo es lo que tú bien dices, el tema de la mujer. Otro ejemplo podría ser lo de la democracia, la lucha por la democracia en Venezuela, ¿no? Donde claramente hay una preocupación distópica, ¿no? En el sentido que y disociada de la realidad, porque digamos, es como ven la paja en el ojo ajeno, pero no nada en el propio, ¿no? Mira las declaraciones que hizo ayer el representante de la OEA de Perú, ¿no? José Luis Sardón, ¿no? Yo no sé si estaba definiendo la situación como la de Venezuela o tranquilamente también era la peruana, ¿no? En el que se persigue a los opositores, se les encarcela en algunos casos, hay personas que han estado o purgan prisión, digamos, por las protestas, ¿no? Mientras que justamente la criminalidad no se le persigue, se le tienen hasta leyes a su favor, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, lamentablemente tenemos actores, yo siempre he dicho, nos hemos quedado sin demócratas, ¿no? Y los pocos demócratas que hay son muy precarios, al punto que no están viendo la magnitud del no pactar, no... Claro, no están unificados tampoco, ¿no? Sí, no hay un compromiso, ¿no? Porque digamos, no es el único país que pasa por estos retrocesos,
¿no? Digamos, o estas transiciones hacia los autoritarismos fuertes, pero digamos que nos faltan actores que, para decirlo en un sentido más práctico, pues, y popular, apechuguen, pues, ¿no? O sea, pongan el cuerpo más democrático, más claro, de repente, ¿no? cuando se acerquen las elecciones, Eduardo, de repente ahí van a pechugar, van a ponerse la camiseta, ¿no? Porque se usa también que se usa de manera conveniente, a lo que voy, ¿no? Son estrategias también que usan ciertos candidatos, ¿no? El problema es que mi temor es que no hay estrategia viable en ese sentido, porque es no solo una visión muy a corto plazo, sino que, o sea, ¿de qué les sirve? Porque las elecciones no las van a ganar, porque probablemente para cuando haya elecciones, muchos de esos actores que piensan así, ni siquiera pues, estén impedidos de competir, uno, ¿no? O las reglas de juego estén contra ellos, dos. Entonces, a mí me parece que esa es una visión muy miope, muy cortoplacista, muy ególatra también, ¿no? Como que no están viendo la dimensión de lo que realmente está en juego, ¿no? O sea, puede ser que para cuando ellos quieran apechugar, la elección sea de mentirita, ¿no? Claro, tipo Venezuela, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que a algún sentido más amplio deberían entender, al menos por propia supervivencia, si ya no es por convicción democrática, si ya no es por convicción democrática, al menos por su propia permanencia en el juego político a lo largo del tiempo, ¿no? Sobrevivencia política, ¿no? Bien. Porque si no los van a encarcelar o los van a defenestrar, ¿no? Lamentablemente, puede ser ese panorama. Gracias, Eduardo, ha sido muy gentil, te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Gisela, y a tu audiencia, un gusto y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Conversábamos ahí con el reconocido politólogo Eduardo Salmón.